Saludos amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenido a un contenido más de tu ministerio Toma la Cruz, dirigido por su amigo y hermano Henry Florian. En un video anterior donde yo estaba explicando cómo exponer o cómo interpretar un texto bíblico correctamente, al final de ese video yo decía y hablaba un poco de dos enemigos que tú y yo tenemos que debemos de cuidarnos, que es el legalismo y el libertinaje. Y esto era lo que yo decía para que usted recuerde, amigo y hermano, de que yo hablaba en ese video. De esto yo hablaba. Miremos. Por eso es que tú y yo debemos de cuidarnos de dos enemigos que son reales, que es el legalismo y el antinomismo. Son dos enemigos reales que debemos mantener a raya si queremos guardar la pureza del evangelio para la salvación de los perdidos y la edificación de la iglesia. De la manera más sencilla posible, mis hermanos, podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, a través de cumplir un conjunto de leyes y normas. El legalismo coloca a Dios en la posición de un deudor que debe bendecirnos si hacemos lo que debemos hacer, mientras el evangelio nos mueve a nosotros a la obediencia por el hecho de haber sido aceptado por medio de Dios sobre la base de la obra redentora de Cristo. El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Todo depende de nosotros, dice el legalismo. No, de nuestra obediencia, dice el legalismo. Todo depende de nuestro esfuerzo personal. El legalismo dice todo depende de nuestro compromiso y de nuestros méritos. Cuando partimos de esa teoría, tarde o temprano comenzamos a añadir algunas reglas que no son beneficiosas y que no están en la Biblia, porque queremos estar seguros de que hacemos exactamente lo que tenemos que hacer, de que estamos pulsando los botones correctos. Casi con seguridad, lo próximo, mis hermanos, lo próximo que va a ocurrir es que vamos a ponerle más atención al aspecto externo del mandamiento que al corazón de la ley. Este es un aspecto esencial del legalismo. El legalista está, mis hermanos, más preocupado por la forma que por el fondo, porque al fin de cuentas es mucho más fácil conformarse a una regla externa que tratar con el corazón. Esa es una de las razones por las que el legalista suele añadirle reglas a la ley de Dios. No para amplificarla, sino para hacerla más manejable, porque es mucho más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas que obedecer la intención de la ley moral de Dios. Por supuesto, todo eso produce orgullo. Por eso el legalismo resulta tan atractivo a pesar de ser tan opresivo. El legalismo produce soberbia y desprecio. Los legalistas se enorgullecen de sus estándares y desprecian a todos los que viven según un estándar diferente. Hacen de sus reglas una ley universal que luego quieren imponer a todo el mundo en cualquier situación o, mis hermanos, en cualquier circunstancia. Sus reglas vienen a ser, en la práctica, la tabla de la evaluación para determinar la condición espiritual de los demás. El antinomismo es el monstruo que se encuentra al otro lado de la orilla en el estrecho canal de la vida cristiana. Anti, que significa en contra de, y nomo, que significa ley. El antinomismo asume que podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Por supuesto, muchos antinomianos no se ven a sí mismos de ese modo, porque en muchos casos es más una actitud que una creencia formal. Es el pensamiento del liberal o antinomismo. Dios me acepta tal como soy. Así dice el liberal. Dios me acepta tal como soy, y como soy, porque su amor es incondicional. Lo sorprendente es que tanto el legalista como el antinomiano o liberal pueden apelar a la Biblia para apoyar su posición. La Biblia contiene suficientes mandamientos y exhortaciones que, si se exponen sin tomar en cuenta el resto de las escrituras, parecen apoyar la perspectiva del legalista. Otros pasajes, sin embargo, presentan con tanta fuerza la provisión de la gracia abundante de Dios. Después de ver este video, yo quiero mostrarle, mis hermanos, dándole continuidad al video anterior, yo quiero mostrarle en este día que los cristianos tenemos un desafío. Dos enemigos muy reales de lo que tendremos que cuidarnos a través de toda nuestra vida si queremos crecer en santidad. Me refiero al legalismo y al libertinaje, o si queremos usar un lenguaje biológico más preciso, podemos decir que vamos a hablar del legalismo y del liberalismo, y voy a explicar en un momento ese término. Mis hermanos, si nos descuidamos al navegar a través del estrecho canal de la vida cristiana, fácilmente podemos caer en las garras de uno o en las garras del otro, y el resultado será igualmente desastroso. Y aunque a primera vista estos dos monstruos, el legalismo y el libertinaje, o legalismo o el antinomismo, parecen muy diferentes entre sí, yo voy a mostrarle en este día de hoy que son mellizos nacidos en el mismo vientre. Mis hermanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del legalismo y del libertinaje? ¿Cuál es la naturaleza de estos dos peligros que amenazan la verdadera santidad? Para entender el punto del legalismo y del libertinaje,
vamos a analizar el diálogo entre la serpiente y nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3. El mandato de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no contenía ninguna explicación de por qué no debían hacerlo. Ellos no sabían en ese momento qué mal podía haber en comer de ese fruto. Por lo tanto, este mandamiento era un llamado a obedecer a Dios como un acto de amor y de obediencia. Génesis capítulo 2, versículo 16, ordena, noten lo que dice, esa palabrita importante: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Notaron? Dios le ordenó, Dios le mandó a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del huerto, excepto de uno, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás quería desviar la atención de ese único árbol prohibido, de tal manera que todos los demás desaparecieran de su vista. Y era como poner el árbol delante de sus ojos para que ella no pudiera ver el bosque. Y cuando iba, dejó de ver el bosque. También perdió de vista la bondad de Dios y la intención detrás del mandamiento. Es interesante notar que Dios no le dio ninguna explicación de por qué no debían comer de ese árbol. No era porque su fruto fuera venenoso, no era porque el árbol era feo. Ellos no sabían en ese momento qué mal podía haber en comer de ese fruto. De manera, mis hermanos, que este mandamiento era un llamado a obedecer a Dios como un acto de amor y de obediencia. Un acto de amor. Ellos debían confiar en Dios simplemente porque Él era Dios. Si Adán y Eva obedecían a Dios, ellos iban a fortalecer esa relación que había entre Dios y el ser humano. Iban a acrecentar esa relación de amor y confianza que Dios quería tener con ellos. Pero Satanás logró desconectar el mandamiento de la bondad de Dios. Damas y caballeros que me están viendo, si van a olvidar algo de lo que voy a predicar ahora en este momento, no olviden esto. Lo que Satanás estaba tratando de hacer era hacer una desconexión en la mente, en la psiquis, en la mente de Eva, entre el carácter bondadoso de Dios, amoroso, y el mandamiento de Dios. Y fue esa idea distorsionada de la bondad de Dios y de la ley de Dios lo que produjo el legalismo. Si Dios es un ser tan restrictivo y si Dios es tan abundante en su bendición y su provisión, entonces consecuentemente nosotros tenemos que lograr su favor ganando. Lo vamos a tener que ganarnos el favor de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no porque lo amamos y confiamos en su amor, sino porque es una manera de obtener su favor. Mis hermanos, hermanas, esa es la esencia del legalismo. Y déjame decirte algo, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Porque el legalismo, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, es algo que está impregnado en nuestro ADN espiritual, está en tu torrente sanguíneo. Nosotros somos todos legalistas en recuperación. Llevamos dentro un católico romano. Todos nosotros tenemos que pelear con eso todo el tiempo. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que venir a la iglesia, tengo que ofrendar generosamente. ¿Para qué? Para que Dios me acepte, para que Dios me bendiga. Eso es legalismo. ¿Alguna vez te has levantado por la mañana
a las 5 de la mañana? ¿Tuviste tu lectura de la Biblia 1 hora leyendo la Biblia? 1 hora orando. ¿Alguna vez has pensado, oh, Dios tiene que bendecirme? Eso es legalismo. Eso es ser legalista. Es el legalismo que está en ti. Esa es la esencia del legalismo. Mis hermanos, el Evangelio nos muestra a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptado en Cristo únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Eso es lo que me dice el Evangelio a mí. Pero el legalismo me lleva a querer obedecer para ser aceptado. El legalismo pone el caballo detrás de la carreta. Pero escuchen, es esa misma visión distorsionada de Dios y de sus mandamientos que produce el legalismo. Lo mismo que produce el libertinaje. Que el legalismo pone el caballo detrás de la carreta. Esa misma visión distorsionada de Dios y de sus mandamientos que produce el legalismo, lo mismo que produce el libertinaje, que es el otro monstruo que está en el otro lado del canal. La palabra libertinaje está en contra de la ley de Dios. Básicamente, el libertinaje asume que nosotros podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Ahora, ¿por qué el libertino quiere desechar la ley de Dios? Porque él también es incapaz de ver la bondad de Dios en la ley. Él no ve bondad en la ley de Dios. Ahora, por supuesto, mis hermanos, muchas personas libertinos que practican el libertinaje no se ven a sí mismos como libertinos. Y es posible que haya muchos en la iglesia libertinos y no lo sabían, porque esto es más una actitud del corazón que una creencia teológica formal. Es el pensamiento de no hay problema, Dios me acepta tal como soy, su amor es incondicional, su gracia es tan abundante que yo puedo darme el lujo de ser yo mismo. No suena mal. Y Eva debían confiar en Dios por quien Él es en sí mismo. Por eso concluye que el mandamiento no solo procuraba que se comportaran de cierta manera, sino promover una actitud particular y su relación con Dios. Esa relación fue el blanco de ataque de la serpiente. La idea que Satanás quiso meter en la mente de Eva era que no podía confiar en las intenciones de Dios al imponerle tales límites y no dejarlos disfrutar de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Detrás de estas palabras está la idea malévola de que Dios es demasiado restrictivo. Si le obedecemos plenamente, implicó la serpiente, seremos miserables. El ataque de Satanás fue llevar a nuestros primeros padres a no creer en la integridad y la generosidad de Dios, porque ni su carácter ni sus palabras deben ser confiadas. Esa mentira yace en lo profundo de la psiquis de todo pecador desde entonces, y es la raíz de que surgen tanto el legalismo como el liberalismo. La esencia del legalismo está enraizada en una perspectiva distorsionada de Dios. Dios viene a ser un policía magnificado que os da su ley porque quiere privarnos de nuestro gozo y destruirnos. Esa perspectiva distorsionada lleva al legalista a tratar de vencer a través de su desempeño y desobediencia la indisposición de Dios a bendecirlo. El liberalismo parte de la misma preposición. Asume que los mandamientos que emanan de Dios no pueden tener la intención de beneficiarnos. En ambos casos, la ley de Dios es contemplada no como una expresión de su amor y de su gracia, sino más bien como una carga, como un instrumento necesario para aplacar una deidad sin amor. Ni el legalista ni el liberal son capaces de entender el gozo de la obediencia. La única diferencia entre los dos es que el legalista asume la carga con pesadez, mientras que el liberal rehúsa llevarla y se la quita de encima, pero ambos ven a Dios bajo la misma luz. Sin embargo, a pesar de que el legalismo y el libertinaje surgen de la misma raíz,
Es un error muy común tratar de defenderse de uno con una dosis del otro. Si presuponemos que el problema del legalista es que hace demasiado énfasis en la ley, seremos movidos a enfatizar demasiado la misericordia de Dios y su amor incondicional, echando a un lado la necesidad y el gozo de la obediencia a sus mandamientos. Pero de la misma manera, si presuponemos que el problema esencial del libertinaje es solo que desprecia la ley, seremos movidos a enfatizar demasiado la justicia de Dios y sus demandas de santidad, en detrimento de su misericordia y aceptación por gracia. Ambos acercamientos al problema fracasan al perder de vista que Dios es un Dios de amor, que de manera sincera desea el gozo y la felicidad de sus criaturas, y que tanto la ley como el evangelio son expresiones de su gracia. El único remedio eficaz para librarnos de esa mentira de la serpiente es el evangelio de Cristo, al mostrarnos el amor del Padre, quien nos dio todo lo que tenía. Primero entregó a su Hijo a morir por nosotros y entonces nos entregó su Espíritu para que viva en nosotros. Esta es la única cura genuina para el legalismo y es la misma medicina que el Evangelio prescribe para el liberalismo. Entender y probar la unión con Cristo mismo. Esto nos lleva a un nuevo amor y a una nueva obediencia hacia la ley de Dios. Espero que al llegar hasta aquí hayamos logrado persuadirte de que debemos predicar a Cristo desde toda la Escritura, siendo fieles al verdadero significado del texto bíblico, así como al gran mensaje de la Biblia y a su propósito redentor. La predicación expositiva es cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Ustedes recuerdan la historia del hermano menor. El hermano menor decide irse de casa, comienza a vivir perdidamente en un completo libertinaje, pero tan pronto vuelve en sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mis hermanos? Él comienza a planificar cómo ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Pasó del libertinaje al legalismo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta aquí todo va bien. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Va bien. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora está pensando como legalista. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora el hijo menor está pensando como un legalista. Estoy dispuesto a convertirme en tu esclavo para poder hallar gracia delante de tus ojos. Lo interesante es que el hermano mayor pasó el proceso a la inversa. Recuerda, durante años, él estuvo sirviendo al padre, el hijo mayor, pero con un espíritu legalista. Y cuando se dio cuenta que el asunto no funcionaba, se resintió contra el padre, se llenó de amargura y le faltó el respeto al padre. El padre le dijo: mi hijo, entra a la fiesta. Y el hijo le dijo: no. Pasó de legalista a libertino, porque son mellizos nacidos del mismo vientre. Así que, mis hermanos, mis hermanas, visita, tú que me estás viendo, cuando hablamos del remedio para curar estos males, debemos entender que no podemos tratar de curar el legalismo con una dosis de libertinaje, como tampoco podemos tratar de curar libertinaje con una dosis de legalismo. El único remedio eficaz para curar ambos males de una vez por todas es el evangelio de la gloria de Cristo, porque es allí donde brilla toda su intensidad, el incomprensible e inconquistable amor de Dios, que no solo entregó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, sino que también envió su Espíritu para que more en nosotros, de tal manera que Él en nosotros produzca una nueva capacidad y una nueva motivación para la obediencia.
Ahora, permítanme aplicar esto. Ya vimos cuál es la naturaleza del legalismo, la naturaleza del libertinaje. Espero que eso haya quedado claro y preciso. Ya vimos el remedio, que es el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Yo quisiera traer palabras de aplicación dirigida a diferentes grupos de personas que están aquí hoy mirándome por este video de YouTube y para todas las demás redes sociales a través del ministerio Toma la Cruz de su servidor Henry Florian. En primer lugar, mis amados hermanos, permítanme hablarle a los pastores, a los laicos, a los cristianos y a todos aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra en cualquier tipo de contexto. Mi amado hermano, siempre que prediques o enseñes las Escrituras, recuerda exponer tu pasaje a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque Él es el centro y la finalidad de toda la Biblia. Mis amados pastores, mis amados predicadores, mis amados hermanos y hermanas, predicar los imperativos de Dios, los mandamientos de Dios, desconectados de Cristo y del Evangelio, es lo que promueve el legalismo que todos llevamos dentro. Es hacerle creer a nuestros oyentes que lo único que necesitan es esforzarse un poco más. Pero eso no es verdad. Mis hermanos, la ley por sí misma no produce santidad. Queridos pastores, amigos, nuestros hermanos necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio. Si los creyentes necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio y ampararse por fe en las promesas del Evangelio, porque solo de ese modo serán energizados, motivados en el camino de la obediencia. Es por el oír con fe. No le tengas temor a exaltar demasiado la gracia de Dios en Cristo, porque sabes que es imposible exaltar la gracia más de lo debido. Eso no puede ser. Si exponemos fielmente el texto bíblico en su contexto, y van a haber indicativos y van a haber imperativos en el texto bíblico, vamos a exponer lo que el texto dice. Pero si exponemos fielmente el texto bíblico en su contexto y a la luz de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, ayudarás a tus oyentes a ver la bondad de Dios tanto en la ley como en el Evangelio. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 que, versículo 3, que nuestro evangelio estaba velado para los que se pierden, estaba velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El diablo está empeñado en que el mundo incrédulo no vea algo. ¿El qué? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo no quiere que ellos vean eso, que vean la gloria de Cristo, el carácter de Dios brillando en Jesucristo. El diablo no quiere que el mundo vea el carácter de Cristo a través de su ley moral, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que ha resplandecido en nuestros corazones para su iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Lee tu Biblia, porque todo este libro, la Biblia, habla de Jesús. Y si hay algunos aquí que me están viendo que todavía están tratando de salvarse haciendo buenas obras o tal vez viviendo el libertinaje porque han desistido de alcanzar ese estándar de santidad, yo quiero invitarte en este día, en este momento que tú estás viendo este video, a que dejen de tratar de hacer lo imposible. Es imposible salvarte a ti mismo. Es imposible alcanzar el favor de Dios por tus propios méritos. No lo intentes, es imposible.
el que quiere salvarse guardando solamente la ley de Dios, solo tiene que hacer una sola cosa: guardarla desde la cuna hasta la tumba, sin haber roto ni un solo de los mandamientos, porque el que viola uno de los mandamientos, los violó todos. La ley es como una cadena. Si tú le rompes su eslabón, dañaste la cadena. No trates de hacer lo que es imposible. El problema del legalista y el problema del libertino es que ambos pretenden ser su propio salvador de manera diferente, porque piensan que si ellos no lo hacen, nadie lo hará por ellos. Porque desde la caída de Adán y Eva, la visión distorsionada de la bondad de Dios, del carácter de Dios, vino a ser parte del ADN de la raza humana. Todos nacemos con ese problema de fábrica. Por eso es que cuando Cristo vino aquí a la tierra y estableció su ministerio aquí en la tierra, los escribas y los fariseos todos practicaban el legalismo al extremo. Pero Cristo vino a romper ese legalismo y vino a traer cristiandad. Por eso es que Cristo fundó otra religión diferente a la religión de los escribas y los fariseos, diferente a los intérpretes de la ley. Cristo vino y fundó el cristianismo. Cuando tú eres creyente, cuando tú practicas el cristianismo que Cristo dejó aquí en la tierra, entonces tú verdaderamente serás libre en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.